Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el dogma central de la biología molecular. Y bueno, más que nada, dice aquí que de ADN pasamos a ARN y de ahí a proteínas. Y así se había visto en todas las células normales, pero después cuando llegaron los virus se dieron cuenta de que ARN también podía dar lugar a ADN y que ARN también podía dar lugar a otro ARN. Pero que de ARN llegando a proteínas, las proteínas, eso sí, que para nada pueden regresar, solamente va en esta dirección, así como se ven en las flechas rojas, de ADN y luego a ARN y luego a proteínas. Pero cuando llegaron los virus se dieron cuenta de que ARN podía romper el dogma central de la biología molecular y que los virus estaban hechos de ARN, eran capaces de fabricar más ARN o incluso de ARN si. Así que en el proceso por el cual de ADN pasamos a la molécula de ARN se llama transcripción. El proceso por el cual de ARN pasamos a una proteína se llama traducción y el proceso por el cual la molécula de ADN puede formar un nuevo ADN se llama replicación. Y cuando hace replicación una célula, pues cuando va a dividirse, cuando entra en mitosis, la célula necesita hacer nuevas copias de ADN por un proceso que se llama replicación y esta doble hebra se abre, se queda la hebra sencilla y empieza a copiarse. Al sintetizarse una nueva, perdón, para sintetizarse una nueva cadena para que cuando ya tengas una copia completa del ADN original, pues puedas hacer una división y dividirte en dos células. Cuando el ADN hace un ARN, se llama transcripción y eso es necesario cuando el ADN necesita dar una instrucción a la célula. Es decir, por ejemplo, si tuvieras una célula del páncreas y necesitas decirle que fabrique una proteína que se llame insulina, entonces el ADN hace un proceso llamado transcripción y fabrica una molécula de ARN. Generalmente la más importante es el mensajero. El mensajero 100 sale del núcleo porque el núcleo vive donde está el ADN. El ADN vive dentro del núcleo, forma el ARN, que es el mensajero sale del núcleo y afuera por un proceso de traducción se transforma a una proteína. Quiere decir que, que otros ARN es como el ARN ribosomal o el ARN de transcripción, hacen la lectura de este mensajero y lo van traduciendo en una proteína, poniendo los aminoácidos que se encuentran en el código de transcripción, la ARN, y lo van leyendo por tripletes. Eso, bueno, pues entonces cada triplete significa un aminoácido o codifica para un aminoácido y lo van uniendo. Pues ahora toca la metionina, ahora la leucina, ahora valina y así van formando una proteína. Cuando la proteína está lista no se queda así nada más, hay que hacerle unos cambios post-traduccionales. Estos cambios post-traduccionales le van a decir a la proteína si le van a poner un carbohidrato, además si le van a plegar de esta o de aquella manera, si le van a poner un, no sé, algún otro elemento que puede ser generalmente son glicosilaciones, que es cuando le desagregan un carbohidrato, pero se llaman procesos post-traduccionales. Quiere decir, después de que ya se hizo la traducción de una proteína, la proteína así en su estado nativo no se va a quedar. Tiene que llevar procesos post-traduccionales en donde les ponen unas glicosilaciones que les dan la estructura que ahora sí van a ocupar y además de que van a necesitar una señal que les diga para dónde van, entonces eso también es parte del proceso post-traduccional. Ahora en el proceso, cuando el ARN necesita hacer una molécula de ARN, este proceso se llama transcripción inversa. Pero cuando el ADN necesita hacer, ARN. Y transcripción inversa también aplica para cuando se va a hacer un ARN a un ADN. A partir de un ARN de transcripción inversa quiere decir que vamos de algo que no era hacia algo que tampoco era, pero estamos viendo como al revés, no en inversa, pero aquí necesitas tener otras enzimas que la célula no tiene y que generalmente, como este es un proceso por los virus tienen que traer sus propias enzimas con las que se van a trabajar. Estos procesos, estos mecanismos, y por lo regular es el virus del HIV,
el que tiene esta enzima y se llama esta enzima de retrotranscripción o transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa le va a permitir leer a un ARN para ir formando un ADN, porque sin esa no lo hace. Ahora, ¿quiénes hacen estos procesos? ¿En dónde va el ADN al ARN? Ya las proteínas, bueno, en eucariotas van a encontrar a las células animales, claro, a las células vegetales, a las de los hongos y a los protozoarios. Y en las procariotas también ocurren los tres procesos, pero solamente en este caso van a estar las bacterias, las arqueas. ¿Cuál es la diferencia entre procariotas y eucariotas? En una es donde lo hacen desde adentro del núcleo y esas van a aparecer de núcleo, lo hacen en citosol. Y bueno, más que nada es eso. Ahora, el siguiente tema son los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos son polímeros de altísimo peso molecular, cuyos monómeros son los nucleótidos y están formados por la unión de elementos como son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, fósforo. Y bueno, las funciones de los nucleótidos, pues aquí, por ejemplo, dicen, son fundamentales para la vida de las células, pues al unirse con otras moléculas cumplen tres funciones cruciales. Pero también está el NADP o el FADH, que cuando dicen el transportan la energía, porque normalmente nos referimos al ATP, pero también están las otras dos. Está el transporte de átomos, por ejemplo, lo que le habíamos dicho, el NADH y el FADH. Y también están los que transmiten caracteres hereditarios, que en este caso sería el ADN, o bueno, del ADN como sus nucleótidos. Entonces quiere decir que lo que se encuentra descrito en el ADN es lo que se va a expresar en un fenotipo, en un organismo de lo que vemos así a simple vista, y también en el genotipo, porque a lo mejor no lo vemos a simple vista, pero puede ser que tenga alguna enfermedad en donde solamente esté expresado en sus células, pero no se expresa fenotípicamente, es decir, físicamente la persona se puede ver normal. Ahora, el transporte de energía. Bueno, cada nucleótido puede tener o contener uno o dos o tres grupos de ácido fosfórico. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos el ácido, el monofosfato, el difosfato y el trifosfato, que estos son como el transporte de energía es el principal, es el ATP es el que contiene tres grupos de fosfórico, en este caso sería el ATP. El ADP que solamente tiene dos y el AMP solamente tiene uno. Bueno, la M te dice justamente que nada más tiene uno, mono. La D te dice nada más que tiene dos, difosfato. Y la T que nada más tiene tres, trifosfato. Pero casi siempre está el ATP. Entonces, el ATP es como te lo entrega la célula, digamos íntegro, recién sintetizado, y es entonces cuando sí se ve un fosfato. ¿Para qué va a ser un fosfato ahora? Para fosforilar a una enzima. Cuando fosforilas a una enzima, esa enzima se vuelve generalmente activa, pero también fosforilar puede ser para inactivar. Por lo regular siempre es para activar, pero si tú ya la activaste a esa enzima, entonces lo que ocurre es que esa enzima se vuelve capaz de realizar una actividad. O sea, cuando no tiene un fósforo perteneciente al ATP, la enzima se encuentra en un estado en donde no hace nada. Pero si le ponen el fósforo, entonces este puede convertirse en su actividad. ¿Y cuál va a ser su actividad? Bueno, quién sabe, a lo mejor degradar un ácido graso, ¿no? Pero no lo va a hacer sino la fosforila la célula. Y la célula la va a fosforilar a menos que el ADN se lo pida. Entonces, cuando él cede un grupo fosfato para fosforilar a una enzima, sigue siendo una moneda de energía, porque todavía le quedan dos. Se convierte en un difosfato. Si el difosfato lo mandan a fosforilar a una enzima, todavía sigue siendo energéticamente activo. Le queda un grupo fosfato. Es decir, este monofosfatado, pero ese grupo fosfato todavía lo puede donar para fosforilar a una enzima. Y es así como la célula va haciendo su trabajo, mandando grupos fosfato a donde se necesiten para que ese que recibe el grupo fosfato se active y realice una actividad. Entonces, es como la célula va trabajando. Ok,
Los nucleótidos, por esa razón, sus grupos fosfatos son fuentes preferidas en las células para transferir energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Por ejemplo, cuando está así, nada más como AMP, está en una condición en donde no se siente como reactivo, como necesitando interactuar con otra cosa. O cuando tiene más de uno, como que esos otros dos lo están pensando y no donde los tienen que echar. Y, ok, esto que, o sea, como cuando necesita el AMP interactuar con otra cosa, es lo que a lo que me refiero. Necesita más, más grupos de ácido fosfórico para justamente poder realizar esa acción. Pero bueno, eso por ejemplo que se le fueron donados, no los puede echar a donde sea, tiene que decirle a dónde. Y luego dice, cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable y el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberar la energía que lo une al nucleótido. Eso también es eso también es lo que iba. Cuando le quitan el fosfato a un ATP, el solo hecho de romper el fosfato que estaba pegado al nucleótido libera una energía, tiene un poder calórico. Y esa liberación de energía a veces puede ocuparse para otras cosas, como por ejemplo el NADH. En el NADH, cuando le quitan un grupo fosfato, esa energía la utiliza para seguir en la cadena de electrones. Luego, las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar los nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. Por tal razón, un nucleótido trifosfato es la fuente preferida de energía en la célula. De ellos, el ATP, que es un nucleótido de adenina con tres grupos fosfato, es el predilecto en las reacciones celulares para la transferencia de energía. Pero también está el UTP y el GTP, con una guanina de tres fosfatos o el UTP que es un uracilo de tres fosfatos. También complacen demandas de energía de la célula en reacciones con azúcares y cambios de estructuras proteicas respectivamente. Bueno, aquí básicamente lo que dice es como lo mismo. Por ejemplo, una GTP necesita de una enzima que se llama GTPase. El ATP necesita una ATPase y el UTP una UTPase. El nombre de la enzima cuando termina en asa quiere decir que es una cortadora. Y por ejemplo, si yo tuviera una GTPasa, quiere decir que esa GTPasa va a venir a cortar uno de los tres fosfatos que tiene este GTP. Y con esto me genera una energía. Por ejemplo, en la traducción de señales de la célula casi siempre es la energía que ocurre por GTP. Haz de cuenta, llega una molécula a la superficie de la célula y esta molécula es reconocida por un receptor que está en la membrana de la célula. Esto va a provocar un cambio en la conformación estructural del receptor que va a desencadenar una cadena de respuesta intracelular, en donde se van así encadenar varias moléculas avisándole a otras hasta que hace una señalización. Se hace una señalización que me lleva a una respuesta dentro de la célula, como por ejemplo vamos a pensar que la célula es un glóbulo blanco, un leucocito, entonces, ese leucocito le llega a una citosina arriba en el receptor y esa citosina le dice, necesitamos que se produzca otra citosina porque necesitamos que haya fiebre en el cuerpo porque el cuerpo está siendo invadido por bacterias, no sé, por ejemplo, la cólera, ¿no? Bueno, la bacteria de la cólera y es entonces cuando adentro en las células se tienen que empezar porque muchas de las señalizaciones celulares son dependientes de GTP. Entonces, para que haya esta como cadenita de avisos en donde una molécula le avisa a la otra y esta le avisa a la otra y esta le avisa a la otra, se tiene que ir rompiendo moléculas de GTP que vayan permitiendo que se vayan haciendo estos movimientos adentro de la célula hasta que llega una señal al núcleo y se para en el ADN, un factor de transcripción que bueno, eso ya lo habíamos visto. Y entonces el factor de transcripción le dice al ADN, están pidiendo ya arriba citosina de la interleucina 1 para causar fiebre. Y entonces el ADN ocurre un proceso de traducción en donde voy a fabricar un mensajero y ese mensajero va a salir del núcleo y ahí va a ocurrir un proceso de transcripción, de traducción. Afuera de traducción para fabricar una proteína. ¿Cuál va a ser esa proteína? Pues la interleucina 1. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esta va a salir de la célula y directamente al cerebro se va a ir. Y en el cerebro es donde empieza el termostato a cambiar su posición de 37 grados y a lo mejor lo sube hasta 39, dependiendo. ¿Por qué? Porque hay unas bacterias ahí con las que quiere acabar. Entonces, todo esto se necesita para que la célula realice sus funciones. Pero bueno,
Se oye bastante tedioso, pero más que nada son esas sus funciones. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver la adenosintrifosfato, que es el ATP. Aquí solamente mostramos los tres grupos fosfatos, el uno, 2 y 3, unidos a un nucleótido. ¿Quién es este nucleótido en este caso? Bueno, pues la adenina. ¿La adenina qué va a ser? Va a estar constituida, bueno, pues por un lado de una ribosa y por otro lado de una pentosa. Y acá tenemos así como rápido puesto fosfato uno, fosfato 2, fosfato 3, adinosintrifosfato y con agua. Es un proceso que se le llama hidrólisis. Aquí no vemos a la enzima, pero debe de venir una enzima para causar un proceso de hidrólisis, es decir, una molécula de agua que se necesita para romper el grupo fosfato que queremos ocupar y así dejar a la molécula. Bueno, pero aquí tenemos una molécula como adenosintrifosfato que ya solamente tiene dos más un fosfato inorgánico, pero es mediante un proceso de hidrólisis que la enzima en este caso tendría que haber sido una ATPasa, la que venga y corte aquí para liberar el grupo fosfato, pero para cortar necesita que entre una molécula de agua y, bueno, más que nada para que se pueda dar el transporte de los nucleótidos. Y aquí estamos hablando de los nucleótidos. Los nucleótidos consisten en que tienen una base de azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Aquí lo único que nos está mostrando es que esta es la base nitrogenada. Está como visto al revés porque, bueno, la base nitrogenada está acá, el azúcar siempre y siempre el grupo fosfato va unido al azúcar. Y aquí hay un corte en donde si no estuviera este grupo fosfato, que eso se llama nucleósido, que es la unión de la pura azúcar con la base nitrogenada. Se puede ver aquí mucho mejor, aquí se aprecia en esta imagen que si por ejemplo está aquí el nucleótido completo, cuando está la base nitrogenada, la pentosa que es el azúcar, el grupo fosfato, entonces, el grupo fosfato unido al azúcar y está la base nitrogenada forman entre todos el nucleótido. Pero si nada más fuera el azúcar y la base sin el grupo fosfato, es el nucleósido, ¿sí? O sea, el nucleósido que nada más comprenda a la pentosa y a la base nitrogenada, es lo único que nos está explicando acá. Bueno, acá es lo que estábamos diciendo justamente, entonces acá está solamente marcando la diferencia que hay entre ARN y ADN, porque el ARN en lugar de tener una desoxirribosa, tiene una ribosa. Y el ADN, por eso es la D, para la desoxirribosa. Quiere decir que no hay un grupo hidroxilo en una de las partes. Es todo lo que dice aquí. Luego, bueno, aquí estaban los nucleósidos del ADN, como sabemos nada más está la base, es la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y todas son desoxirribosa, y así se van a decir adenosina, guanosina, citidina y timidina. Por último, las purinas y las pirimidinas. Las pirimidinas, la única diferencia es que en las purinas vamos a tener un doble anillo, una base nitrogenada que está hecha por un doble anillo aromático y las primarias están hechas por un anillo sencillo. Ahora, ¿quiénes son? ¿Cuáles? ¿Y de quiénes están conformadas? Bueno, pues aquí se ve, la adenina y la guanina son, por ejemplo, purinas. Y las demás, que son las citosina, timina y uracilo, son pirimidinas. ¿Por qué? Porque nada más están hechas de un solo anillo. Ok, la citosina, que es una pirimidina, se conjuga con la guanina en los ácidos nucleicos ya formados y siempre van a ser una pirimidina con una purina, adenina con timina y si no, en el caso del ARN es adenina con uracilo. Siempre es una purina con una pirimidina, pero en ADN es citosina con guanina y adenina con timina y en ARN es citosina con guanina y adenina con uracilo. Y sí, aquí, como le decimos, la estructura de los ácidos nucleicos la única diferencia del ADN y la ARN es que, por ejemplo, en el ADN está la timina y en el ARN está el uracilo, pero sus ácidos nucleicos son los mismos, solamente está esa única diferencia. Ahora, hablando de los niveles estructurales de los ácidos nucleicos, bueno, iniciando por la estructura primaria de los ácidos nucleicos, es en el caso del ADN y el ARN, pues es solamente un polímero lineal, ¿no? Un nucleótido más otro, más otro, más otro, igual que en las proteínas, los aminoácidos, un aminoácido otro, y hace una estructura lineal como un trenecito, una cadenita. Entonces, más que nada, la estructura primaria es todo lineal, o sea, no hay cortes, no hay divisiones, todo es lineal.
Por ejemplo, ahora en la estructura secundaria se refiere a la disposición espacial de los nucleótidos que se encuentran en secuencia. Por ejemplo, en el caso del ADN, una estructura definida por las dos cadenas de nucleótidos unidas a través de las bases nitrogenadas, es decir, ya no nada más tienes el trenecito de vagoncitos de cada nucleótido, sino que está unido al que sigue. Y esto es una estructura secundaria en el caso del ADN. Y en el caso del ARN puede ser una estructura secundaria cuando se forman plegamientos sobre sí misma de la cadena, como es en el caso del ARN de transferencia. El ARN de transferencia parece una T, pero en realidad es una cadena de nucleótidos que se va haciendo así para tomar una estructura secundaria. Ya no es solamente una línea. Y ahora, por último, en el caso de la estructura de orden superior. Bueno, pues de orden superior hay un montón de la promoción. Hay una línea sobre todo, pero resulta en el súper enrollamiento de la asociación con proteínas básicas, que estas proteínas se llaman histonas, para formar la cromatina y que no está determinada por niveles inferiores. O sea, por ejemplo, cuando la cromatina necesita enrollarse para formar a los cromosomas, necesita asociarse a unas proteínas para que entonces vaya haciéndose así y queden como una X. Esta es una estructura de orden superior del ADN, ya no es ni la cadena ni un plegamiento de una unión con otra cadena, sino que es un super enrollamiento. Pero eso ya es con asociación de proteínas que les permiten irse enrollando sobre sí mismas. Y en el caso del ARN, pues habla aquí especialmente del ARN de tránsito, de transferencia, que es un pegamento tridimensional definido, similar a una estructura terciaria de las proteínas. Y esto es la siguiente diapositiva, que aquí está la estructura terciaria, que está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos del ADN. La estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con las proteínas que habíamos dicho. Bueno, aquí dice las proteínas H, pero proteínas H quiere decir proteínas de histonas. Y la estructura terciaria hace referencia al, del empaquetamiento de la molécula con esas proteínas histónicas para constituir a la cromatina de las células eucariotas. Al constituir la cromatina de las células eucariotas viene la estructura cuaternaria, que es de las eucariotas. En división se empaqueta hasta formar los cromosomas. Bueno, si lo manejo diferente, dice que la estructura terciaria es solamente cuando se unen las proteínas y ya la cuaternaria sería la formación de cromosomas. Y en el caso del ARN, bueno, está diciendo que la transferencia, que el ARN de transferencia ya es de orden superior. Bueno, aquí tenemos la morfología de un cromosoma, es decir, de qué está compuesto un cromosoma. Bueno, los cromosomas tienen diferentes partes. El primero es el centrómero. ¿Qué es el centrómero? Bueno, pues puede estar ubicado de manera axial, de manera central, o sea, en el centro, un poquito hacia la periferia. Nunca quiere decir que va a estar precisamente en el centro, pero sí puede estar en el centro. ¿Qué es el centrómero entonces? Es lo que mantiene unidos a los brazos de un cromosoma. Pareciera que el cromosoma es una X y por la tendencia que tenemos a comprender que la X existe como una cruz, pensamos que un brazo es esto y que el otro brazo es esto, pero no. Un brazo es esta parte que se encuentra circulada de rojo, en donde es solamente como la cadena de ADN que está de este lado y otra cadena de este lado, pero que cada una está súper enrollada sobre sí, pero no están haciendo cruz, está cada vez una vista en su lado. Este es un brazo y este es otro brazo del cromosoma. Son dos brazos del cromosoma unidos por un centrómero. El cinetocoro es una parte que se encuentra en el centro del cromosoma. Y en cuanto a cada brazo del cromosoma, podemos distinguir el brazo corto y el brazo largo. El brazo corto se refiere a lo que del centrómero hacia arriba, a lo que está del centrómero hacia arriba, perdón. Se refiere a lo que, pues sí, a lo que está en la superficie. Y en el brazo largo, lo que está del centrómero hacia abajo. Y estas son cromátidas o cromátidas hermanas. Es igual cromátidas o cromátides. Cromátidas hermanas, lo que decíamos, que un brazo y el otro brazo, cada brazo es una cromátida y juntas son cromátidas hermanas. Ujú. Este era el círculo rojo de lo que estábamos hablando. No se alcanzaba a apreciar antes. Bueno, em, aquí tenemos a la morfología cromosómica y la ubicación este, del centrómero. Bueno, más que nada,
la ubicación del centrómero, como decía, era la ubicación del centrómero, puede estar parada en diferentes partes donde se unen las cromátidas hermanas y se clasifican en metacéntrico cuando está en el centro, como en el ecuador, digamos, submetacéntrico cuando se encuentra un poquito ubicado más hacia la periferia, el acrocéntrico que se encuentra todavía más ubicado a la periferia y el telocéntrico que es el que se encuentra, digamos, en la punta, donde están los telómeros. Los telómeros son las orillas del cromosoma, entonces ese sería telocéntrico, acrocéntrico hacia la orilla. Submetacéntrico un poquito más arriba del centro y el metacéntrico que es el del centro. Bueno, ahora tenemos acá cómo se verían los centrómeros en el telocéntrico, en el acrocéntrico, en el submetacéntrico y en el metacéntrico. Son diferentes formas de mostrarte la misma imagen. Y bueno, aquí tenemos el tamaño y número de cromosomas, que lo que significa el cariotipo humano. El cariotipo es cuántos cromosomas tiene cada quien y qué tamaño tiene esos cromosomas. Cuando nosotros vemos el cariotipo de una persona, en este caso siempre es de un bebé, lo revisan para buscar alguna enfermedad. Cuando el bebé puede estar mostrando ciertos síntomas o que definitivamente se quiere comprobar algo que es a veces evidente, por ejemplo, si el bebé nació con un síndrome como el síndrome de Down o el de Crista, por ejemplo, para comprobarlo lo que hacen es tomar células sanguíneas, tomar células de la sangre, que en este caso van a ser las células blancas. ¿Por qué? Porque las células blancas son las células, am, son las que tienen el núcleo y las células rojas son las que no tienen el núcleo. Los eritrocitos no tienen núcleo, pero los glóbulos blancos sí, que están en la sangre. Entonces estos glóbulos blancos se revisan y casi siempre van a encontrar alguno que se encuentre en división celular. Y esos que están en división celular, los que están en división celular de ellos, sí se puede revisar el cariotipo, porque los cromosomas únicamente los vas a poder ver cuando la célula está en división. Si la célula no está en división, no hay formación de cromosomas porque no se está requiriendo de hacer una copia del ADN. Entonces, cuando tú ves el cariotipo, puedes observar dos cosas. Una, que estén todos los cromosomas, perdón, completos, o sea, 2N, que en el caso del humano vendrían siendo 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre, y que todos los cromosomas estén de acuerdo al cariotipo. Ya sabe cuál es el cariotipo correcto. Ajá, y eso podría saber cuál es el cariotipo correcto. Entonces, bueno. Ujú. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se vería cómo se vería el análisis de bandeo en todo el cariotipo si se aplican todos los cromosomas a la técnica de desnaturalización y de digestión enzimática. Ok, bueno, los cromosomas, aquí está el orden, se ordenan por tamaño por posición del centro. Ajá. Los que se dedican a hacer estos estudios saben que los más grandes son estos y que casi siempre son en los grupos D y G. Es donde se producen normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. Pero bueno, entonces ellos saben que estos cromosomas que son los más grandes y que tienen el centrómero en esta posición deben de estar acá en este grupo y así los van agrupando conforme a lo que se separe, lo que se parecen. Y aquí tenemos que se trata de un varón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Si tuviera dos parejitas de estamos diciendo que sería una mujer, pero es un varón. Entonces, eso podemos decir desde el principio. Estamos hablando de un varón. Otra cosa que podemos ver entonces es que todos sus centrómeros estén de donde sea. A veces a lo que se ve es que le falta un pedazo de brazo, un cromosoma, que hay triple cromosoma en el cromosoma 21, por ejemplo. Y cuando tenemos un triple cromosoma en el cromosoma 21, pues no alcanza a ver cuál es el 21, pero cuando hay 3 en lugar de 2, entonces estamos hablando de que ese niño sería un síndrome de Down o que tendría el padecimiento de la trisomía 21. Por eso se llama así. Porque cuando ellos ven que el 21, cuando tú crees que es el 21, en lugar de hay 2, hay 3, quiere decir que hubo un defecto genético, que hay em, que hay 3 cromosomas en el cromosoma par 21 y eso no debe ser y entonces se expresa fenotípicamente un síndrome de Down y bueno, ahora aquí el bandeo cromosómico bueno, pues consiste en someter bandeos de diferentes cromosomas. Y bueno, sí, dice 2N igual a 46, eso es el caso de un humano, porque los humanos tenemos 46 cromosomas, tener más o menos cromosomas no significa que eres una especie superior, porque por ejemplo,
Creo que en una mosca podría decirse que hay 200 cromosomas, ¿no? Y uno pensará que una mosca debe tener dos o tres, tener más o menos cromosomas y que el humano ya tiene 46, ¿no? Y que un perro debe tener como 12 y así. Pero no es así. Tener más o menos cromosomas no habla del nivel superior del organismo. En el humano nos tocaron 46. 46 es el número correcto. Y quiere decir que 23 viene de tu padre y 23 vienen de tu madre, lo cual hace un doceno. Entonces, aquí de nuevo se ve que estamos hablando de un nombre. Este par de cromosomas nos está diciendo cuál es el sexo de esta célula y si es celulada o hipercelular. Aquí todos son cromosomas dobles. Nadie tiene ningún defecto genético, pero de nuevo aquí está el 21. Si aquí hubiera 3, estaríamos hablando de que tiene una trisomía en el cromosoma par 21. Lo cual no debería ser porque en ningún lado debe de haber ni 2, ni 1, ni 3, ¿no? Siempre 2, 1, 3, ya hay un defecto. Bueno, aquí dice, el conjunto de características de los cromosomas de la célula de la especie constituyen el cariotipo. Bueno, lo que estamos platicando, ¿no? Cuando se ordenan en pares se conoce como cariograma, ya cuando los tienes organizados y ordenados de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la posición del centrómero, que es lo más importante, y los cromosomas sexuales, aquí estamos hablando de que esta célula le pertenece a una mujer porque son dos cromosomas iguales de la X. Ajá, en ese circulito rojo. Ok, aquí bueno, aquí lo que estamos apreciando es un fragmento de ADN. Ahora, que después se convierte en ARN, que finalmente se convierte en un ARN maduro, para así ya poder pasar a proteína. Entonces aquí tenemos un ADN que tiene diferentes fragmentos que va a ocupar para su expresión. Este es el ADN que tiene las partes 5 UTR, las fracciones 5 UTR externas y 3 UTR de la región codificada. O sea, si va de 5' a de 3'. Y aquí está en la región codificante, que siempre va a ser hecho por exones e intrones. Entonces, lo que tenemos aquí es un promotor. ¿Qué es el promotor? Es donde justamente la red polimerasa se va a estacionar. O sea, es como el estacionamiento donde ella se va a parar justamente la caja tata que es de timina, adenina, o sea, también es una línea. Ujú. Y esto y los enhancers lo que hacen es como aumentar la capacidad de expresión de este género. Este es un gen, es un pedazo de ADN que me da el código para determinar, ah, para determinado ARN. Vamos a imaginarnos que este es el gen de la hormona insulina, ¿no? Entonces, aquí en el promotor se tiene que parar el ADN polimerasa y del ADN polimerasa se va a empezar a transcribir esta parte, la región codificante. Entonces aquí tenemos un ADN que tiene diferentes fragmentos que va a ocupar para su expresión, que son los exones e intrones. Los va a leer todos, aunque los intrones no se ocupen, pero los va a leer a todos y ya leídos todos los va a transcribir en un ARN. Este ARN antes de que salga del núcleo tiene que tener unas modificaciones que se llaman splicing, que el splicing consiste por un lado en proteger el ARN mensajero con una caperuza de guaninas que se llama 5-cap y va aquí de este lado, del lado izquierdo. Y bueno, también el splicing es el que justamente remueve los intrones, que no es que los intrones no sean necesarios, pero simplemente justamente se necesita remover los intrones para que así el ARN pueda madurar. Bueno, para que el ARN pueda moverse necesita la colita de polia, que la colita de polia aplica le sirve tanto a la caperuza, porque ahora sí ya se puede ir al citosol. ¿Para qué le ponen eso? Para que en el citosol las ARN no lo degraden y si te encuentras en el citosol con el ARN, esos ARNs empiezan a degradar el ARN y ¿qué van a suceder? ¿Qué va a suceder? Pues que no alcanza a transcribirse en una proteína. Entonces, para protegerlo le ponen una colita de polia muy, muy, muy larga y la ARN se va a entretener cortando esta colita y va a tardar en llegar al mensajero. El mensajero de lo que importa es que lleva el código para la proteína. Finalmente, lo que se hace en el splicing es quitar los intrones, que ya les habíamos dicho que es un proceso muy complicado en donde cortan esta parte que no le va a servir a la proteína, que se llama intrones. Y finalmente deja los puros exones. Los exones son los que se leen para que se vaya poniendo los aminoácidos. Aquí tiene de nuevo su colita de polia y su cápsula, que la protege de las RNAs en el citosol. Por último,
bueno, está la clase de las cromatinas que se dividen en dos, justamente, que es la eurocromatina, que, o sea, ¿qué podemos entender por eurocromatina? Pues que es la eurocromatina verdadera, porque eu siempre va a hablar de verdadero, ¿ok? Y también tenemos a la bueno, ajá, la heterocromatina, que aquí puede decir la ausencia de genes. Ok. Mm, la eucromatina se llama así porque es la cromatina que todo el tiempo se está expresando, se está transcribiendo. Se están haciendo traducciones al mensajero y luego a proteína, pero de la heterocromatina casi no pasa eso. Eso solamente se encuentra ahí. Recordemos que venimos de una célula pluripotencial, en donde todas las células hijas van a tener la capacidad de tener todos los genes que se vayan a expresar. Por ejemplo, una neurona nunca va a estar haciendo síntesis de insulina porque la insulina la hace nada más para el páncreas. Pero el páncreas, al igual que nunca va a estar sintetizando GABA o pentina, porque la GABA o pentina la va a sintetizar una neurona. Entonces tienen el gen para hacerla así, pero está apagado. Esto se llama heterocromatina, está apagado porque eso no es a lo que se van a dedicar ellos. Eso se llama especialización de la célula. Cada célula se va a especializar en sintetizar. La célula va a sintetizar las proteínas que le corresponden para el trabajo que ella realiza. Entonces la neurona no hace insulina y la célula beta pancreática tampoco hace GABA o pentina, aunque traiga los genes. Esto se llama heterocromatina, pero hay heterocromatina constitutiva y facultativa. De repente se pueden ocupar genes que sí vamos a estar expresando por un todo el tiempo. O sea, por ejemplo, a ver, la heterocromatina constitutiva contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite, formado por gran número de secuencias cortas repetidas en tándem. La heterocromatina constitutiva es estable y conserva sus propiedades todas las etapas del desarrollo, es decir, que son diferentes y únicas, ¿ok? Y en el caso de la heterocromatina facultativa, se caracteriza por la presencia de secuencias o sea, muy largas. Entonces, es reversible. Su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. No es particularmente rica en ADN satélite y por ella no es polimórfica. O sea, polimórfica quiere decir que son únicas para cada persona, pero en este caso de la heterocromatina facultativa, pues todas tenemos igual, es decir, es el mismo que tenemos todos, ¿ok? Y bueno, tenemos también aquí, por ejemplo, la recombinación genética, que los óvulos espermatozoides se mezclan. Esto hace que nosotros tengamos diferente material genético. Ok, el ADN de la heterocromatina se replica más tarde, la heterocromatina es transcripcionalmente inactiva y no participa en la recombinación genética. Y aquí es donde entran por ejemplo, las histonas, que ayudan a empaquetar el ADN y sus colitas son susceptibles a la modificación. Pero bueno, más que nada, eso sería todo por hoy. Agradezco mucho su atención y espero haber servido de ayuda en esta explicación. Muchas gracias.